que fui una de las personas más diagnosticadas con cáncer en el 2019. El primer tumor lo tuve en la faringe, en la base de la lengua, el segundo en el pulmón derecho. Y luego emocionalmente pasas a estar en números rojos, incluso después del tratamiento. Y estos 13 niños murieron porque les cortaron los fondos. Se hacen cargo del niño y de su primer cuidador para llevarlos al lugar en donde tienen que hacer la investigación, el estudio y el tratamiento. Yo llevo ya 20 años en el medio y Guillermo Pous, te he tenido, bueno, desde que llevo yo en el medio, has estado tú presente como el abogado encargado de defender a las celebrities, estás especializado en derechos de autor, eres el gran abogado, o sea, cuando alguien dice un top of mind, te dicen a ti. Y yo siempre decía, bueno, ¿cómo es que este hombre aparece en tantos Instagrams haciendo que todos los famosos acaben pidiendo ayuda para esta fundación? Digo, ¿pero por qué será tanto? O sea, yo sé que hay mucha gente famosa que se mete en esto en las fundaciones para una lavadita de cara, para decir, yo soy buena gente, ¿no? Aquí hay gato encerrado. Porque alguien no puede involucrarse tanto en un propósito tan importante si no hay algo atrás. Guillermo, bienvenido. Gracias, Muchísimas Silvia. gracias por estar aquí conmigo y sobre todo por compartir un poquito de tu vida para que la gente entienda cuál es tu propósito de vida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cómo sucede esto? Por dos razones principales. Uno, sí, soy abogado. Tengo la fortuna de divertirme y disfrutar mi trabajo que está relacionado con derechos de autor y con el entretenimiento. Y por eso conozco a todas estas celebridades o conozco a las personas que las conocen, ¿no? Por otra parte, disfruto de andar en bicicleta y lo he hecho durante muchos años. ¿Qué fue lo que unió estas dos partes, y la parte del deporte y la parte del trabajo del entretenimiento? Que fui una de las personas más diagnosticadas con cáncer en el 2019. Yo me mudé junto con mi familia a vivir a Houston en el 2016 y ahí en alguna de las redes sociales me apareció un aviso que había una institución radicada en Minneapolis, el Children's Cancer Research Fund, institución que tiene 41 años haciendo investigación para niños con cáncer y ayudándolos en el tratamiento. ¿A ti te diagnostican cáncer? En el 19. En el 19. ¿Qué tipo de cáncer? El primer tumor lo tuve en la faringe, en la base de la lengua. En el 22 fue el segundo en el pulmón derecho. Fíjate cómo es la vida, que necesita del lenguaje. ¿Verdad? Una persona que no fuma, que hace ejercicio, que no se droga, no come irritantes, no toma café, se alimenta medianamente bien. Una estadística muy baja. Muy baja de la probabilidad de que te diagnostiquen Correcto. Esa neoplasia. Y sin antecedentes en la familia. Jamás alguien había tenido cáncer en mi familia. Pero, claramente, gracias a ese estilo de vida que tuviste extraordinario, también estás aquí. Correcto. O sea, ese ser sano, ese hacer deporte, ese nutrirte bien, es lo que hizo que tu cuerpo respondiera como un jabato, ¿no? Sí. Lo que sí noto es que cuando el cáncer te toca de cerca, la vida te cambia. Sin duda. De muy cerca. Me diagnostican en el 19. En octubre. Yo ya tenía 3 años uniéndome a este reto, este evento anual durante un mes, que la gente que gusta andar en bici se sube, invita a la gente a andar en bici y a recaudar fondos. Es simplemente el pretexto. Termino ese año, en el 19, octubre, me diagnostican cáncer. Decidí tratarme en México. Mi familia se quedó en Houston, en donde vivimos. Decidí venirme para acá porque sin duda el servicio médico al que se puede acceder aquí es, independientemente de lo que se piense o de lo que se diga, es sin duda mucho mejor el tratamiento. Primero, las universidades públicas que hay aquí de medicina son extraordinarias. Sin duda. Y además son extraordinarias y están basadas en el mérito. Tú no entras a hacer medicina si no tienes una media. Entras en la autónoma por mérito, por trabajo duro. Y porque te gusta mucho la medicina, porque después
para hacer la especialidad tienes que trabajar muchísimo y estar en hospitales donde hay muchos pacientes y tienes que hacerte muy bueno. Nadie te da nada. Correcto. Entonces, la alta especialidad, que es oncología, los oncólogos que hay en este país son extraordinarios. Sin duda, los mejores. Extraordinarios. O sea, y desde los que están en el ISSSTE en el 20 de noviembre hasta los que están en la Clínica 25 de Monterrey, en el Hospital Civil de Guadalajara, los del ISSSTE-Cali, este es extraordinario. O sea, que lo tenías muy claro. Mucha gente lo que hace es lo contrario cuando... Bueno, yo vivo en la capital de la atención mundial del cáncer y decidí venir acá porque sin duda el servicio médico es mucho mejor en todo sentido. Incluso cuando tuve consultas allá en Houston, en MD Anderson, lo que me decían es, tus médicos de allá nos vienen a capacitar acá. Claro. La única diferencia es que aquí tenemos infraestructura y presupuesto muy superior, por lo cual tenemos una respuesta distinta. Pero en cuanto a calidad de conocimiento, servicio y tecnología, estamos iguales. La raza, o sea, de verdad es que hay muy buenos oncólogos, hematólogos dedicados a la oncología también, o la hematología. Sí. Entonces te vienes aquí a México. Me vine. Inicialmente el tratamiento parecía ser muy rutinario, era radiación y quimioterapia, todos los días, lunes a viernes. Como la radiación era directa a la garganta, en algún momento me dijeron, se te va a cerrar, se te va a quemar, vas a tener que alimentarte a través de sonda. Entonces yo ya tenía, además del catéter que me lo pusieron, me metieron a cirugía para la quimioterapia, decidí que me pusieran de una vez la sonda conectada para que no, cuando me sintiera mal, me metieran al quirófano sin traerla sellada. Una vez que se me empieza a quemar la garganta y se me cierra, que ya no me podía nutrir, se complica todo porque me empiezan a nutrir a través de la sonda. Comienzo con reflujo, entonces no me alimentaba. Comencé con un cierto periodo de deshidratación. Me tienen que cambiar la sonda. Evoluciona, se vuelve a tapar, me vuelve a dar reflujo, no funcionaba. Empiezo con un poco más de desnutrición. Me la tienen que volver a cambiar, me la tienen que poner directamente al intestino, pero eso ya era por goteo, entonces... Traía un monitor las 24 horas conectado, goteando el alimento para evitar el reflujo, para que estuviera nutrido. Se me colapsa un riñón por la deshidratación, me tienen que perhidratar. Entonces estuve dentro del hospital, afuera del hospital, con la quimioterapia, con las radiaciones, con el tratamiento gastroenterológico, con la psico-oncóloga también para evolucionar todo el tema de ansiedad, de depresión, y mudo. Es decir, ya no podía hablar, nada más estaba con la garganta cerrada echando saliva, así que era muy complicado. La comunicación era con un pizarrón que traía o por escrito. Yo no le dije a nadie que tenía cáncer, eran muy pocas las personas que se enteraron, era solamente el círculo más estrecho que lo conocía. La primera razón, en la razón profesional, es que mucha gente sigue pensando que cáncer es sinónimo de muerte. Entonces, si yo le hubiera dicho a algunos clientes o a algún cliente que estaba enfermo y tenía cáncer, no sé si me daban por muerto o no, pero seguramente hubieran decidido cambiar porque no hubieran tenido la tranquilidad o la esperanza de que lo siguiera atendiendo a lo mejor como seguían o como habitualmente sucedía. Esa fue la principal razón. Y la otra, pues porque yo quería seguir trabajando y no quería que hubiera ninguna clase de cambio en el trato independientemente de estar enfermo. Si era suficientemente difícil estar lejos de mi familia con este tratamiento y pasándola tan mal, como también lidiar con clientes. Y tuve un asunto muy pesado durante toda esa etapa, lo que más estrés me generó, lo que me elevó demasiado los niveles de cortisol, y a pesar de ello, todo salió bien. Entonces, esa es la razón. O sea, ¿estabas lidiando con un caso difícil? Muy difícil, sí. Ok, y a la vez... Con el tratamiento... lidiando con tu vida, de sobrevivir. Primero está la parte del tratamiento que es durísima. Recordemos que es que la quimio envenena. Sí. El tumor, o sea, esas células que se reproducen rápidamente las envenena, pero también envenena las células de reproducción rápida como la saliva, como eso, algo tan sencillo como es parpadear, te falta hidratar, la lubricación. Sí. Entonces te sientes mal, ¿no? Y la radiación te agota. Claro, la radiación te quema, te agota, o sea, y luego emocionalmente pasas a estar en números rojos, incluso después del tratamiento. ¿Y cuándo te dan de alta? Iba a ser un tratamiento de, en promedio, 4 meses, acabaron siendo 7, que se juntan con la pandemia. Entonces, terminando el tratamiento y se da el aviso que iban a cerrar la frontera,
o yo me regresaba, es decir, no había manera de quedarme, de seguirme haciendo estudios, de ver cómo había respondido. Yo estaba en terapia de rehabilitación para volver a, no aprender a tragar, pero volver a acostumbrarme a tragar para no broncoaspirar, porque durante todo ese tiempo estuve conectado, entonces no deglutía ni bebía absolutamente nada. Y además tenía que recuperar toda la masa muscular y el movimiento, ¿no? con una terapia física. Como avisan que van a cerrar la frontera, los médicos me dijeron, no tiene caso que te quedes aquí, no vas a ganar nada, sino simplemente quedarte encerrado. Vete con tu familia, ya aprendiste cómo debes entrenarte para volver a comer, ya aprendiste cómo entrenarte y lo sabes además hacer bien para la parte física. Y cuando termine esto, que no sabemos ni qué es ni cuándo, regresas. Me fui con mi familia, nos fuimos juntos a Houston, vinieron a recogerme, compré una elíptica y comencé a rehabilitarme yo solo, ¿no? a tratar de ganar este movimiento y a recuperar masa muscular. Empecé a comer mejor. Se complica muchísimo el tema de la salud por la pandemia, pero al final yo estaba completamente aislado, entonces pues no había nada más que me pudiera pegar, a pesar de que tenía las defensas muy bajas. Cuando me sentí medianamente mejor, les pido permiso para andar en bici de nuevo. Y lo que me decían es, pues sí, vives en un pueblo fantasma, mientras salgas tú solo y no estés cerca de absolutamente nada ni nadie, lo puedes hacer. Continué la rehabilitación en bicicleta, o sea, ya saliendo, lo cual demandaba mucho más, lo cual me ayudaba porque entonces me concentraba mejor. Y a partir de ese momento es cuando viene de nuevo, es decir, se junta en el calendario el reto de la bicicleta, es decir, el evento de recaudación de fondos de ese año, del 2020, y lo que se me ocurrió fue, bueno, ahora que sé lo difícil que es, porque además uno de los horarios más privilegiados para tomar las radiaciones es a las 7 en punto de la mañana, porque es lo que permite a aquellas personas que reciben ayuda por parte de instituciones privadas o por parte del gobierno, llevar a sus niños y después irse a trabajar y dejar a los niños en la casa. Yo tomaba ahí con 13 niños y estos 13 niños murieron porque les cortaron los fondos, porque el gobierno les corta los fondos, dejaron de recibir el tratamiento y mueren. ¿Qué gobierno? ¿El de aquí, el de México o el de Estados Unidos? No, el de aquí. El de aquí. Sí. Los 13 niños con los que yo compartía de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Pequeños. Había una motivación adicional y es que se me ocurre simplemente... Uy, qué duro, ¿verdad? Terrible. Terrible, frío. Se me ocurrió empezar a pedir favores para que me grabaran el video ese año. Se juntaron cerca de 60 videos. Era el cuarto año que yo participaba, ¿no? Sí, era el cuarto año que yo participaba. Y quedé en primer lugar de recaudación y de recorrer. Y gracias a esta campaña que hizo mucho ruido, porque además era... Pero muchísimo. Es decir, era algo inusual y más... ¿Y lo hiciste solo? Completamente solo. Es decir, Carla Nájera, que es un agente de relaciones públicas que me ayuda en absolutamente todo, se sumó a esta causa conmigo y entre los dos era literalmente acosar a las personas para pedirles que me grabaran un video, que no había fines de lucro, que no había una sola marca involucrada, que solamente se trataba de ayudar a niños específicamente, que el dinero no llegaba ni a mi cuenta ni a una fundación mía, sino iba directamente a una institución. Primero era convencerlos de eso y después convencerlos que me mandaran el video, lo cual nunca fue tarea fácil. Se juntaron cerca de 60 personas ese año, 60 celebridades. Fue una gran recaudación y además, pues allá no lo entendían porque decían, es un mexicano recién salido de cáncer que reúne a tantas celebridades para ayudar a una institución en Estados Unidos, como que no les cuadraba, pero funcionó muy bien. Viene el siguiente año, es decir, en el 2021, yo estaba plenamente rehabilitado, nada más estaba en remisión. Inicia de nuevo la campaña y ahora se habrán juntado 90 personalidades que se quisieron sumar, pero además hubo mucho más prensa, hubo mucho más mención en redes sociales y en programas de televisión especialmente, lo cual le dio mucho más difusión. Volví a quedar en primer lugar de recaudación. En el 2022 sucede de nuevo, habrá sido 120 personalidades que se suman. Termino el reto, voy a hacerme los estudios semestrales de seguimiento del cáncer y es cuando me encuentran el segundo tumor en el pulmón. Ese sí se pudo extirpar, nada más quitaron un pedazo de pulmón y estuve en rehabilitación nada más respiratoria. Y comencé a buscar, es decir, mayores alternativas para poder recaudar cada vez más fondos y es cuando contacto a escritores, escultores, pintores para que donaran obra, yo la pudiera subastar y eso se fuera directo, entonces se hizo mucho más atractivo para la gente, se hizo mucho más grande. En el 2023 habrán sido 120 personalidades, volví a quedar en primer lugar y este 2024 igual.
Habían cerca de 160 personalidades. En total han sido más de 250 que se han sumado a lo largo de estos 5 años. Hemos logrado todos, porque es gracias a todos, quedar en primer lugar. Este año fueron $7.600.000. Históricamente han sido cerca de $80 millones. Y es algo que no se había logrado y que vale la pena. ¿Cuánto hubiera costado salvar la vida de esos 10 niños? No lo sé. En general, los tratamientos oncológicos de primera línea y de segunda línea ya han pasado la patente. Entonces son fármacos relativamente baratos, ¿no? No les hubiera costado ni $500.000, te lo digo, ni 200.000. ¿Y hay algo de ese dinero que llega a México? Es decir, ese dinero no llega a México, pero si pero tampoco tiene nacionalidad ni geografía. No. Es decir, da lo mismo si es un niño mexicano o guatemalteco o argentino que requieren de los recursos y el apoyo, pueden hacer su solicitud, y si son de aquellos que son seleccionados, que además son muchos, se hacen cargo del niño y de su primer cuidador para llevarlos al lugar en donde tienen que hacer la investigación, el estudio y el tratamiento. Ok, maravilloso. Entonces vamos a dejarlo claro para toda la gente. O sea, lo que hace esta fundación es, sea el niño del mundo que sea, No tienen nacionalidad. si tenemos más dinero podemos dar más la bienvenida a más niños. Correcto. Porque esta fundación lo que quiere es curar a los niños gratuitamente. Correcto. De cáncer. Así es. Seas mexicano, investigación y tratamiento. Y tratamiento. Sí, que eso es un cuestionamiento. Cuando me dicen, ¿por qué no lo haces en México? Primero, no vivo aquí, entonces se me complica más hacerlo aquí. Segundo, la condición de la ciudad es difícil como para que se le invite a la gente con seguridad durante un mes a salir a andar en bicicleta con la protección que requieren, y no existen las vías. Entonces, esa es la segunda. Y tercero, porque no tienen nacionalidad ni geografía, es decir, no importa de dónde seas ni quién seas, el tratamiento lo vas a recibir. O sea, el dinero se recauda ya para dar a todos los niños del mundo requieran. que sean candidatos. Correcto. En igualdad de condiciones. Exactamente. O sea, que a lo mejor hay ahora mismo 10 niños en México que, estando en la misma situación que esos niños que compartieron quimio contigo, su vida será salvada por haber tenido esta fundación. Correcto. Es decir, hace 2 años todavía había un pequeño mexicano de padres mexicanos que vivía en Florida. Me pidieron que participara en una campaña específicamente para él, para un tratamiento muy, muy determinado que tenía de cáncer, y se hicieron cargo de todo. Es decir, un niño mexicano viviendo en Florida. Es decir, la prueba. Hay algo que la gente desconoce, y es que un cáncer, cuando es un tumor duro, es un cáncer, y cuando está en la sangre o en el sistema linfático son linfomas, vamos a hablarlo así, ¿no? En los niños, los cánceres, la gente joven, los cánceres son más agresivos. Más agresivos, y además en niños el más común es la leucemia. Que es el cáncer de sangre, ¿verdad? Correcto. El más común, es decir, lo más frecuente estadísticamente hablando es leucemia para los niños. ¿Qué está en nuestra mano, además de apoyar fundaciones como la tuya, para prevenir y ayudar a la gente que ya padece de cáncer, de cualquier tipo de cáncer? ¿Qué podemos hacer? Es decir, hablo nada más desde mi óptica, lo que yo aprendí viviéndolo, o lo que he estado aprendiendo a partir de que lo tuve y me involucré mucho más. Es decir, la alimentación ayuda, el ser menos aprensivo, el bajar al estrés, sin duda ayuda, y ser mucho más desprendido, porque en verdad la cultura de la donación es bien difícil, no es fácil. ¿Con qué me he topado con algunas personas que cuestionan mucho, uno, cómo efectivamente me cercioro que el dinero que se está donando va para esos niños y no para ti? Entonces digo, 1, no es mi fundación. 2, el dinero no pasa por una de mis cuentas. Entra directo a esta institución, te puedo dar toda la información para que investigues y vas a ver que existe la trayectoria que tiene, el reconocimiento, y además está auditada en Estados Unidos. Es decir, ahí no hay pierde. Segundo, el cuestionamiento que me hacían por la nacionalidad, les di también la respuesta. Tercero, en algunas ocasiones también hay personas que su imagen vale muchísimo. Claro, la han posicionado, saben en qué se quieren y no vincular. A mí me parece que vincularse a una causa de estas siempre suma, no resta, pero han pretendido a lo mejor decir, bueno, yo te cobro por el video porque esto vivo, y lo entiendo perfectamente, nada más que no hay alternativa. Y si se trata de ahorrar
y generar más dinero, no de gastar. Entonces, hay personas que a pesar de que lo entienden o lo entienden a su manera, deciden no participar y es válido, ¿no? Y es completamente válido. No lo comparto, no lo entiendo, pero es válido. Cuando se sale de los tratamientos, ¿no? Cuando ya de repente dicen, bueno, ya te damos de alta. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Yo no fui tolerante a los opioides, entonces no había manera de controlarme el dolor por la quimioterapia y las náuseas. Entonces tenía que hacer una mezcla de absolutamente todo, un cóctel demasiado pesado para tratar de ayudarme con el dolor después de la quimioterapia. Recuerdo claramente estando internado en el hospital, cuando yo ya no aguantaba, ya estaba muy avanzado y seguía con quimioterapia, cuando llegó el doctor me dijo, si quieres, ya no continúes y ya no la tomes. Es decisión tuya, si no te podemos obligar. Nunca te vamos a poder decir que te vas a sentir mejor. Es decir, con un tratamiento oncológico, nunca te sientes mejor. Si tú te tomas una aspirina para el dolor de cabeza, te das cuenta que funciona porque te empiezas a sentir mejor. Con un tratamiento oncológico, jamás existe ese momento. Cada vez te vas a sentir peor. Es decir, y no debes pensar que por eso no funciona, sino hasta que lo terminas y comienza la rehabilitación, te vas a comenzar a sentir mejor y tampoco significa que funcionó. Significa que estás deshaciéndote de todo el cascajo que te metimos en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa parte emocional, esa parte psicológica y además, cada vez que llegaba la psicooncóloga a mi cuarto para decir, te tenemos que dar terapia, es parte del protocolo, la bateaba, hasta que un día cedí, porque decir, no, abogados y psicólogos no funcionamos. Es decir, simplemente no hay manera de decir, no te voy a pagar para que me digas lo que yo ya sé. No, entonces no quiero. Hasta que me explicaron, no se trata que me platiques tus traumas de pequeño ni quién te buleaba, sino entenderte a cómo vivir y sobrellevar y llevar la enfermedad y todo lo que involucra durante el tratamiento. La compré y funcionó muy bien. Entonces, yo creo que esa parte emocional es indispensable, es buenísima. Y me di cuenta que por lo menos en esta parte sí funciona un abogado y un psicólogo. Ambas disciplinas somos duros de roer. Yo, ¿sabes cómo lo veo? Como cuando tienes una plaga en tu jardín y de repente tienes que meter un insecticida y lo que pasa es que te quedas completamente sin jardín. Es un terreno árido completamente. Sí. Y dices, ¿pero qué ha pasado en mi jardín si estoy todavía peor? Pues has pasado que has matado el bicho malo y que vuelve a crecer hierba toma tiempo. Sí. Y entonces es muy duro, porque es que además te quedas débil. El hecho, para que la gente entienda, uno de los principales efectos secundarios de los tratamientos oncológicos es la emesis, que son los vómitos. Y muchos pacientes dejan los tratamientos oncológicos simplemente por los vómitos. ¿Cómo se siente? Y a casi todos los pacientes lo que les hacen es que con la quimio le ponen el antiemético, que es ese fármaco para prevenir el vómito. Porque a la segunda vez lo rechazan completamente, porque dicen, yo no puedo, sin un antiemético no podría. Y tú te lo chutaste todo sin antieméticos. Y además, sí, con estas náuseas y con los vómitos, pues yo estaba alimentado es decir, con mezcla, es decir, no comía, no tenía sólidos. Entonces, cada vez que vomitaba era terrible porque era como si fuera bilis, o sea, era ácido, lo cual me generaba mayor reflujo. ¿Y tu pareja? Mi esposa estaba cuidando a mis niñas, estaban pequeñas en Houston. Qué duro, ¿verdad? A mí me cuidó, es decir, todo el tratamiento lo llevé con mi mamá aquí, porque además aquí te puedes dar la posibilidad de que alguien te ayude, te cuide. Estaba mi mamá y mi esposo estaba haciendo cargo de mis hijas que eran pequeñas. Es decir, la decisión de yo venir para acá fue por dos razones. Uno, no tengo duda que el sistema de salud específicamente a lo que yo había enfocado y con los médicos que yo iba a tratar, era el mejor del mundo. Mejor, y el más humano. Sin duda. El mejor del mundo, en el cual me iban a llamar por mi nombre sabiendo qué necesitaba y cómo me sentía. Total. Sin duda. Por otra parte, siendo mis niñas pequeñas, acabándonos de mudar además para allá, si teniendo poco tiempo de vivir allá, yo les iba a estorbar más a ellas, la relación se iba a complicar, la mía con mi esposa por quererme ayudar, la de mi esposa con mis hijas por quererlas seguir tratando de ayudar. Entonces, no, yo lo que consideré, a lo mejor de manera totalmente egoísta, no me iba a sumar al tratamiento. ¿Qué consideré que era lo mejor? Yo tomar el tratamiento de manera independiente y que ella se pudiera hacer el cargo al 100% de mis niñas. Uf, qué duro. Y así funcionó, y así funcionó. Guillermo. Y se la rifó como gladiadora. Es que lo cuentas de una manera, pero imagínate
2 niñas pequeñas, tu esposa en el otro lado, el COVID y tu mamá cuidándote y no saber si las ibas a volver a ver. Me fueron a visitar en diciembre, iban a pasar, es decir, yo les dije que no fueran, porque estaba completamente deteriorado, estaba muy mal. Qué bueno que no me hicieron caso, me fueron a ver, y de lo mal que supongo que me vieron, decidieron quedarse mucho más tiempo, es decir, iban a ir 10 días y a lo mejor se quedaron 20 días más, hasta que se tuvieron que regresar. Y la siguiente vez que me vieron fue cuando vinieron a recogerme, para regresarnos juntos. Sí, las vi en esas 2 ocasiones durante 7 meses. ¿Y ahora que te levantas? Bueno, y cuando platicaba con ellas, era por escrito, porque no hablaba. ¡Ay, qué dolor, por favor! Y además con la voz tan característica que tienes. ¿Cómo te salvé la vida ahora? En el sentido del gusto, mal, porque me quemaron las glándulas salivales y el sentido del gusto quedó afectado. ¿A qué me sabe la vida? Exquisita. Padrísima. Aprendí a ser más desprendido, mucho más tolerante. Le he bajado al estrés. Sigo haciendo las cosas como las hacía, pero me parece que vivo más fácil. Hostia, qué fuerte, ¿verdad? Y o sea, yo ni me lo imaginaba, Guillermo. O sea, la has pasado muy mal. Y ahora, pues claro, la vida te sabe mejor y te vas a ver a un concierto. Disfrutas cada momento de la vida, ¿verdad? Sí. Y son 3 grandiosas cómplices, mi esposa y mis hijas, allá y aquí mi madre. Y tu mamá que te vio salir y que te ve ahora mismo y que ve que todo está tan bien. Sí, Qué afortunado. inmensamente. Y qué afortunados van a ser todos esos niños que no saben que van a ser afortunados y que un día a lo mejor necesitan de esta fundación. Ojalá Por no. eso va a haber alguien. Y ojalá que haya los suficientes fondos para que siga la investigación en los niños y para que estos niños tengan los recursos para ser tratados. Sí. ¿Dónde tenemos que donar? ¿Qué tenemos que hacer? Dime. En mis redes está el link, ha sido el mismo link siempre. Simplemente, si lo que quieren hacer es ayudar, a través de ese link pueden tener la tranquilidad que cualquier clase de ayuda, porque además había gente, y hay gente súper noble y desprendida que me decía, es que yo solamente puedo ayudar con esto. Le dije, eso que tú estás donando, sí, no lo tenían. Y el tiempo que te estás tomando para donar esto, aunque para ti es muy poco o puede representar muy poco, no lo tenían. Y eso puede representar a lo mejor el transporte para llevar al niño al hospital o para regresarlo, o la parte de los alimentos, así que no hay ayuda pequeña. No hay ayuda pequeña. Guillermo, ¿qué te gustaría que te preguntara antes de acabar la entrevista? ¿Hay algo que me ha faltado? Tú dime. ¿No? No. Por lo menos esta parte, estoy completo y feliz. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Ha sido a ti. un placer y sobre todo va a ser un gusto. Y yo sé que mucha gente que me sigue va a ser un gusto y va a ser algo que para ellos va a ser muy importante, que es colaborar. Gracias. Así va a ser. Gracias a ti.